Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Relatos Personales, un espacio donde queremos dar a conocer a escritores y a escritoras y, por supuesto, sus obras. Un día empezaron a escribir con una pluma o enfrente de un ordenador, dando fuertemente a las teclas del ordenador para empezar a transcribir todo aquello que ellos sentían desde dentro y todo lo que su imaginación les iba aportando. Y tras mucho trabajo, tras mucho pensar, corregir y volver a corregir, llegan a publicar sus obras para que nosotros disfrutemos con ellas. Hoy tenemos con nosotros, al otro lado de la pantalla, desde tierras asturianas, a una amiga que se llama Begoña. ¿Qué tal estás? Hola, buenas Susana, encantada de estar aquí contigo. La verdad que es un lujo estar aquí entre tantos entrevistados y con alguien tan comprometido como tú con causas tan importantes como es el tema de la diabetes y que se dé a conocer esta enfermedad. Sí, eso es otra parte que tenemos también en el canal de YouTube, Susana Lagun, donde tenemos el espacio de 111. Es una idea que nació para poder contar la historia de los demás, de las personas con diabetes, dar la visibilidad, ayudar y concienciar. Y algo que empezó para un segundo posible libro que estoy elaborando, pero que seguramente va a permanecer con más entrevistas porque vemos que la gente necesita hablar, que necesita transmitir y que esos mensajes ayudan, que era el objetivo inicial. Pero hoy vamos a hablar de ti, Begoña Gallego, de Gijón, de tierras de Asturias, una tierra que quiero muchísimo, en la cual estuve hace poquito, como tú sabes, presentando el libro Los sueños no tienen cima, y Begoña estuvo allí presente apoyándome, así que muchas gracias. Begoña es licenciada en Economía y ganadora del concurso de Poesía por la Paz organizado por la AAVV Alfonso Gamín de Gijón. Iniciaste la escritura con 13 años, primero en poesía y después en relato. Por sus relatos y microrrelatos fue finalista del concurso de relatos breves de la revista You. Su fascinación por los temas de terror empezó con sus lecturas de escritores como Stephen King. Para sus obras ha hecho una gran investigación sobre mujeres de la historia y sus leyendas, desde ejemplos de gran crueldad como la condesa húngara Elizabeth Báthory de Szett, hasta mitos vampíricos. Bueno, es que, como comentábamos justo antes del inicio de la entrevista, es un género que me ha llamado mucho la atención y que me alegra mucho saber que hay escritoras, escritores aquí en este país, pues que tienen cierto interés por desarrollar estas historias. Pero ahora, cuéntanos tú, Begoña, ¿cómo iniciaste este mundo en el tema de los vampiros y de terror? Pues el tema de los vampiros y terror siempre me ha gustado, ¿no? Yo recuerdo de pequeñita ver las películas de Frankenstein, de vampiros, no me daban... Yo las veía y me iba luego a la cama tranquilamente a dormir. Y la verdad es que ha sido un género que siempre me ha gustado. Y justamente esta trilogía empezó por un relato. Yo estaba trabajando fuera de Gijón, estaba sola viviendo y me dedicaba a escribir. Entonces una noche hice el relato y después de releerlo, como yo en aquella época estaba enganchada a series también de vampiros como Buffy la cazavampiros, Underworld, Blade, pues vi que era un poco que el tono de ese relato podía desarrollarse un poquito más porque tenía ese tono melancólico de los vampiros, de este mundillo, ¿no? Y me inicié a escribir un libro. Y después de varios años de estar este libro en el cajón, pues llegó la segunda parte, me decidí a escribir la segunda parte y luego la tercera ya llegó de corrido, ya estaba en mi mente según estaba escribiendo antes de acabar Las almas de los inocentes, que es la segunda parte. La verdad es que fue un poquito pues por una pequeña casualidad de un relato de una página, de dos, que es precisamente el primer capítulo de Cazadores con alma, del libro que tienes de fondo. Eso es, porque el primero fue Cazadores con alma, después llegó Las almas de los inocentes y el tercero de la trilogía, Almas perdidas. ¿Qué sería este? Perfecto.
No, exactamente. cuéntanos un poquito cada uno de ellos. Yo, si quieres, puedo leer la sinopsis, pero yo creo que siempre mejor que la escritora nadie puede definir, Bueno, ¿no? Quizá yo la verdad es que me pasa una cosa curiosa, ¿no? Que yo cuando sí, escribo los libros luego me acuerdo de ellos un poquito de lo que he escrito de la historia general, ¿no? Y voy a intentar hablar de ellos sin destripar nada, porque aunque son libros vale. autoconclusivos, realmente sí que tienen cosas en común, ¿no? Entonces, sí es cierto, Cazadores con Alma empieza siendo una historia de vampiros, pero que intenta ser un poquito original, ¿no? Alejarse un poco de los tópicos y típicos, mucho más allá de que he dicho que el tono era melancólico, de la angustia existencial y demás, intenta alejarse un poquito, ¿no? De hecho, Cazadores con Alma se basa o se centra en hablar de muchos de la mitología y de las leyendas de vampiros que hay a lo largo de las culturas alrededor del mundo. Que es curioso que el tema de los chupasangres, de los monstruos que se alimentan de sangre, está muy extendido en muchas variedades, ¿no? Pero también nos va a hablar va a mezclar pues la sangre de Jesús con la sangre de Medusa, de las gorgonas, va a mezclar mucha mitología que en principio no debería de estar mezclada, pero que se va a mezclar. ¿Pero de qué va Cazadores con Alma? Pues básicamente, dentro de describir un poquito los tópicos que tal, pues Cazadores con Alma se trata de Nayara, que es una niña, una chica común, una joven, que una noche, pues por una casualidad del destino, se enfrenta al rey de los vampiros y al matarlo, como las leyes de los vampiros dicen que quien mata al rey de los vampiros se convierte en el líder del clan, pues ella se va a convertir en la líder de su clan de vampiros. Pero claro, ella ahí no va a encajar porque le va a faltar su familia, se va a ver como que es una marioneta, va a ver en un estado de apatía, hasta que un día, por una casualidad del destino, descubre que el sol no la mata, descubre que el consejo la ha estado mintiendo y decide escapar de allí y ir en busca de su familia y de sus amigos. Y a raíz de eso va a descubrir que hay una trama montada, hay una lucha entre humanos, vampiros, un grupo de guerreros humanos y vampiros que están luchando contra su clan para que no se hagan con el poder del mundo, y a raíz de ahí pues se va a ir enlazando. Nayara va a conocer a Heidekel, que es un personaje del que se va a enamorar, va a tener en cuenta a su hermano, a Nathanael, su hermano, que va a ser muy importante en las tres novelas y que para mí, supongo que me lo preguntarías después, pero te lo voy a decir ya, para mí es mi personaje favorito, porque es el que más crece, el que más madura, el que más cambia a lo largo de las tres entregas. Y la verdad va a haber pues esa lucha de poder con toda esa mitología, metiendo esa mitología de todas las culturas, romana, griega, asturiana, vamos a ver chinos, que hay vampiros chinos también, y va a ser un poquito esa la trama, ¿no? No quiero decir mucho más porque al final si no desvelas el secreto, ¿no? Eso es. Luego nos vamos a ir a la segunda entrega, que es Las almas de los inocentes, que como tú bien decías, aquí la protagonista es esta señora que está en la bañera, aquí, en la bañera, cubierta de sangre. En este sucede, creo recordar que son 3 años, ya te digo que mi memoria es muy mala, que una vez que los escribo se me olvidan muchas cosas. Va a suceder 3 años después de que acaba el primero. Nayara y Heidekel se han ido fuera a combatir todos los vampiros malos que hay por el mundo, y hay un suceso que los hace volver a su casa, ¿no? Y entonces van a descubrir que ese vacío de poder que dejó Nayara al irse como jefa del clan, pues lo ha ocupado la señorita Eservet de Bathory, que es un personaje histórico real que estaba como una cabra y que a mí me encanta, y lo he metido aquí porque me viene genial para un personaje con esta locura para desarrollar la historia, un personaje que incluso se le ven ocurrir crear un ejército de bebés vampiros, que dime tú a mí para qué puede querer alguien para hacer esa lucha, y es una persona que dentro de su locura va a querer hacerse con el control mundial de todo y dejar a la gente como si fueran animales de granja, como si fuera el sustento, ¿no? Entonces vamos a volver a ver una lucha, va a volver a ver otra lucha de poder, pero distinta, porque ahora ya no vamos a hablar tanto de
seres de mitologías distintas, sino que vamos a hablar de personajes históricos como Nofre de Pradit, que hay que saber que aquí en Tarragona hay un pueblo llamado Pradit, que la verdad es precioso, que hay mucha leyenda vampírica allí. De hecho de allí son los Dips, que son unos perros vampiros, tienen una senda de los Dips, una senda para caminar, para tal, y en el escudo está el perro vampiro, dentro del escudo del pueblo. Wow. Es curiosísimo. Vamos a tener mucho personaje histórico y va a ser una trama que ya tiene más enjundia, ¿no? Y que va a hilarse con la trama de la tercera parte. Va a desarrollarse luchas en sitios muy curiosos, como puede ser una mina. A mí la verdad que el capítulo de la lucha en la mina me parece muy bueno. Va a haber muertes inesperadas, que causa que amigos míos que lo han leído se han enfadado conmigo por dichas muertes. ¿Cómo me matas a este personaje? Pero si este era el protagonista. Lo típico, ¿no? Este no lo puedes matar. No, pues va a haber muertes inesperadas. Y la verdad que va a haber, lo que te digo, va unido con ciertas cosas del primer libro, y va a ir sentando las bases para el tercero, que para mí, sí me gustan todos, pero para mí es el que mejor me ha quedado, porque tiene mucha más madurez en la escritura y la historia es mucho más rocambolesca, mucho más loca, en Almas Perdidas. Y aquí ya sucede 18 años después de que empieza la historia 18 años después de que acaba Las Almas de los Inocentes. Aquí ya nos vamos a encontrar con el hijo de Nayara y su sobrino, que están creciditos. Vamos a encontrarnos también personajes históricos curiosos como John Polidori, que es el escritor del relato El vampiro, muy amigo de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Y aquí lo que va a suceder es, hay una trama muy muy loca en la que vamos a mezclar a dioses sumerios con los nazis, con la sociedad Thule, con la sociedad Brill, con las calaveras de cristal. O sea, vamos a hacer un batiburrillo con todo eso, de forma que va a haber de nuevo una lucha de poder, un juego de traición, y en el que vamos a involucrar a todas las razas vampíricas de las que hemos hablado en el primer libro y en este y en el anterior, lo poco que hemos hablado, en una gran lucha final que va a ser épica y que va a tener un final que no sé si decirlo porque es un poquito spoiler, pero creo que con él me voy a resarcir de las broncas que me echaron con el segundo. Bueno, es que es una total creación, porque yo, según te estaba escuchando narrar el relato de los 3 libros, has mezclado personajes históricos, personajes de la mitología, de diferentes mitologías, incluso te lo iba a preguntar, asturiana, ¿eh? O sea, Sí, claro, guasa. exacto, porque aquí en el norte también tenemos muchísima mitología, ¿no? Aquí en el País Vasco, también en Galicia, bueno, pues en muchas partes del mundo, ¿no? La mitología forma parte de nuestra cultura y se pueden sacar historias maravillosas, ¿no? Que ya las hay, pero dándole ese plus. Y luego esa parte romántica que yo siempre he tenido la sensación de que tienen los vampiros, ¿no? Quizá de todos los monstruos, ¿no? Fuera de lo que es humanos, quizá que sean mis preferidos y el de mucha gente por esa parte romántica, ¿no? Que siempre son como muy guapos, muy apuestos y también melancólicos, ¿no? Quizá esa mirada triste, no sé, sí, son como los más atrayentes en cuanto a esos monstruos. Sí, quizás porque sean también los más humanizados, ¿no? Al final tenemos También en mente el vampiro humanizado, el vampiro que tenemos en esta portada, Drácula, además. Pero si vemos, por ejemplo, un vampiro chino tal y como es, o una estrige, o cualquier otro de las mitologías que tenemos por el mundo, o la guasa mismo, que es una señora mayor con un diente en medio, pues no tendríamos a lo mejor esa idealización romántica del vampiro, ¿no? Pero bueno, si pensamos en Nosferatu, igual no la tendríamos tampoco.
Yo no sé si habrás estado en Rumanía, Sí, porque sí, allí, sí, he claro, ahí tenido. tienen una trayectoria, bueno, tienen, yo tengo una amiga rumana, Julia, y bueno, pues hemos estado varias veces y recuerdo que la primera vez se nos enfadó muchísimo porque queríamos ir a ver el castillo de Drácula y nos decía, no, 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 eso es para los turistas. Y nos Sí, llevó pues a Sinaia, Sigisoara, ¿no? Otros sí. lugares, Es pues curioso, sí, con sí, esa sí. historia, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque yo tenía muchas ganas de visitar Rumanía precisamente por el ambiente de vampírico que siempre tenemos en mente allí. No, Y es algo de lo que reniegan totalmente. O sea, ellos, salvo el que vive del turismo y demás, es algo de lo que reniegan. O sea, nos lo decía allí la guía que iba con nosotros, que es algo que no... Y de hecho, para encontrar algún souvenir de Drácula o tal, tenías que irte al castillo de Bran, al castillo de Drácula, o algún sitio pues un poco ligado con ese tema. Ahora hay que decir que independientemente del tema vampírico, a mí me parece un país precioso, con unos sí, pueblos fantásticos totalmente de y con un acuerdo. contraste entre norte y sur en cuanto a Mm, paisajes y en cuanto a industrialización y demás, impresionante. O sea, tú ibas con sí, el autobús y ibas viendo a la gente coger las patatas en algunos lados con la mano, no había industrialización ninguna. O sea, es un choque sí. cultural alucinante. Merece la pena Rumanía, ¿eh? Yo Sí, he estado en mucho. varias ocasiones y es un país que me sorprendió gratamente, e incluso la capital, Bucarest, bueno, pues la verdad es que tiene un aire afrancesado parisino, que le decía yo a mi amiga, con con ese centro, con las terrazas y las cafeterías y demás, ¿no? Lo que sí es verdad que de repente te encuentras el Parlamento, aquel pedazo de edificio Enorme. comunista, ¿no? Que no sabes qué pinta allí. Pero bueno, pues al final viajar y te abre la mente y te hace aprender y quitar bueno, pues, pensamientos que los tenemos arraigados y que cuando viajas te das cuenta que los países son mucho más de lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Y sobre todo la Sí. gente que vive allí. Pero te lo tenía que preguntar, porque vamos, es que a mí, porque era mi amiga, que si no casi me lleva, vamos, porque allí casi Drácula era un héroe nacional, porque había luchado contra los húngaros y Sí, eso que empalaba a los pobres húngaros, vamos, es increíble. sí, 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 Pero sí, sí. sí, es increíble. Sí, Pero bueno, pero es mira, así. respecto a eso y localizaciones, sí que es cierto que eh, a mí me sorprendió una localización que de hecho incluyo ¿Sí? en el último libro, que es creo que la llaman la ciudad de los vampiros o algo así, y es una ciudad griega. Ajá. Ristos, te digo que la he escrito y que he escrito sobre ella y le he descrito la plaza, le he visto fotos para, pero no me acuerdo cómo es, Cristos Riches o algo así es. Y ¿Sí? es que allí la vida la hacen nocturna. O sea, es que es un sitio ideal en Grecia, es una ciudad griega, un pueblo griego, que es un sitio ideal para meter en una historia de vampiros, porque ya te digo que la vida la hacen totalmente nocturna. Hay Pues sí. localizaciones maravillosas para libros de este tipo. Bueno, pues ahí podemos viajar hasta allí con un libro de Begoña y ya estamos totalmente en ambiente para podernos. Lo que pasa es que no somos como ella, o por lo menos yo. Yo en cuanto, yo soy, el terror lo aguanto muy poquito y soy de las que sale corriendo, Begoña. Entonces yo no sé cómo tienes ese temple para poder ver o haber visto todas esas películas o series de. Bueno, yo es que salgo corriendo. Yo soy, uff, es una Bueno, hombre, cosa que no, no. al final son series y son películas. El miedo hay que tenerlo a la vida real, que es Por lo supuesto. que sí Sí, tenemos que aquí, ¿eh? supera la literatura y Supera, al cine supera. en Yo te cuestión digo de que a terror. mí el vampiro no me da miedo, pero te digo que para mí la película de más terror, con la que más miedo pasé yo, es con aracnofobia. Tengo una fobia terrible a las arañas y Claro. realmente la vi y veo películas de serie B de arañas y son con las que más miedo paso. A mí ni Drácula, ni Frankenstein, ni películas de terror de este tipo me provocan miedo, pero veo una araña y salgo corriendo como si fuera un terrorista suicida que está ahí para atacarme. Bueno, los miedos son libres, ya lo sabemos, y cada uno tenemos nuestros propios miedos, ¿no? Y es así. Entonces, bueno, pues eso Eso forma sí, parte de nosotros mismos.
Luego tienes otro cuarto libro que entiendo que no tiene nada que ver con este género de vampírico, Yo te vengaré, que ha sido publicado además ahora mismo, ¿no? En mayo del en 2022, mayo. y que es participante en el premio literario de Amazon. Cuéntanos. Sí, Yo te vengaré, la portada es lo que tengo aquí detrás. Es un libro que cambia totalmente de temática. Es un libro de romance entre dos mujeres y que lleva también suspense. O sea, es un libro de suspense marcado en un ámbito de romance entre dos mujeres, ¿no? Quise probarme un poquito, que bueno, vamos a aparcar los vampiros, ya 3 libros de vampiros ya está bien. Y me reté, porque el tema del romance, a mí escribir sobre él no se me da excesivamente bien. Sí es cierto que la trilogía vampírica hay romance, pero el mayor peso de la historia lo lleva, pues eso, la misma historia, la misma trama, las luchas, la acción y demás, ¿no? Entonces, yo quería intentar que el romance fuera el hilo conductor de la historia, aunque obviamente ¿Vale? tiene que pasar muchas cosas más, porque si no, un libro de romance, porque sí, a mí me costaría, aunque está muy en auge y es una literatura que gusta mucho, yo creo que tiene que haber algo más detrás, ¿no? Que tiene que haber otra historia detrás. Entonces me dio por escribir Yo te vengaré. Yo te vengaré es eso, un libro de una chica de un pueblo de Asturias que tras la muerte de su padre pues se va a vivir a Gijón y a descubrirse a sí misma para ver si le gustan las mujeres. Y allí se encuentra con otra muchacha, con Leire, que es camarera de un bar de ambiente con la que va a compartir piso, de la que se enamora, y esta compañera pues la rechaza, y esta compañera la rechaza porque ha recibido una agresión homófoba y está un poco receptiva a volver a estar con mujeres, ¿no? Ella se va a decidir a descubrir quiénes son los culpables de esas agresiones para poder devolverle la confianza a ella, y a raíz de ahí pues se van a suceder una serie de temas, una serie de historias, y se va a ir enlazando un poco la relación entre ellas dos, pero que algo que parece al principio tan sencillo, que no es poco, como es el crear una relación entre dos personas, al final se va a ir complicando más, va a haber giros de tuerca en la historia, hasta que al final pues va a haber una sorpresa final que nos va a descolocar un poco y que vamos a entender todo el hilo y el sentido del título de Yo te vengaré en ese momento, casi al final. Es muy interesante porque es una novela de romance, de amor, ¿no? Además, un tema que está muy en auge últimamente, y es la homofobia que hay por parte de ciertas personas. Y yo siempre he pensado que la mujer siempre es atacada doblemente, tanto si es lesbiana como si sea heterosexual, ¿no? Entonces yo creo que también las lesbianas suelen estar en segundo plano con respecto a los homosexuales hombres, ¿no? Siempre se les da como segundo plano. Entonces dar protagonismo a dos mujeres en una historia de romance y que luego tiene mucho más, me parece muy interesante, ¿no? Y que es algo que tenemos que empezar a publicar en literatura y en cine, en series, porque es la realidad. Es decir, y bueno, y además con ese suspense que tú le has añadido, que bueno, pues ella va a indagar y a ver con qué sorpresa se encuentra, que nada es lo que parece, ¿eh? Muchas veces nada es lo que parece. Eso es el misterio de los libros, que tú empiezas a leer Sí. y de repente dices, uff, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Sí, al final, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? De hecho, una de las razones para escribir precisamente romance entre mujeres es porque creo que, aunque creemos que está ya muy establecido, que ya es algo que está muy superado, el tema de la aceptación del amor entre personas del mismo sexo, y como bien dices, aunque cuesta todavía, no hay la aceptación que debería, sí es cierto que está mejor visto entre hombres, también porque llevan más tiempo luchando por ello, que entre mujeres, ¿no? Entonces yo creo que había que dar un paso más y poner es otra parte, ¿no? Esta crítica social en el candelero, aunque no sea lo único y en lo que se basa el libro, ¿no? Y sí, al final es que los escritores somos así de malvados, ¿no? Nos gusta escondernos un as bajo la manga
y sorprender al lector, que creo que al final también le gusta ser sorprendido, porque esa generación de expectación es lo que te va enganchando al libro y a la lectura, ¿no? Al final un libro en el que no haya ningún tipo de giro, ninguna sorpresa, que sea todo predecible, pues sí puede ser una historia muy bonita, pero siempre que hay algo inesperado pues engancha un poquito más al lector, y a nosotros nos hace un poquito más de gracia a los escritores el poder dar esa Claro, vuelta de tuerca. claro. Y sorprender, ¿no? Y cuando, bueno, un amigo, una amiga o un lector, pues sabes que está leyendo el libro y que sabes que se va a llevar esa sorpresa, ¿no? Y que te escriba, Begoña, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues es lo que buscamos, ¿no? Que Sí. se evadan un poquito de esta realidad y que vivan otra y que jueguen y que piensen. Y bueno, pues es lo bonito que tiene escribir y lo que tiene leer, ¿no? Que al final te puedes Efectivamente, vivir otras historias y aprender mucho, porque tú te has tenido efectivamente. que documentar muchísimo para, sobre todo, pues para ciertas partes de la trilogía, ¿no? Que informarte muchísimo de mitología, de personajes reales. Has tenido que investigar muchísimo, ¿no? Esa labor ha tenido que ser Sí, la ardua. verdad es que del tema de la trilogía hay mucho estudio detrás, y lo que pasa que también es cierto que ahora estamos en una época en que ese acceso a la información es mucho más fácil, mucho más sencillo, Claro, con internet, con todos los documentales y visuales que hay, con todos los libros que hay, es mucho más sencillo, ¿no? Pero sí, hay muchas horas de lectura de artículos, de lectura claro. de páginas web, de ver documentales, de acudir a sitios. De hecho, nunca sabes dónde te va a surgir el tic para meter a alguien, ¿no? Yo en Polidori yo lo metí después de ir a una conferencia sobre Mary Shelley. Al final tú vas metiendo según lo que te encaje, y luego no es solo lo que aparece en los libros, hay muchas cosas sobre las que te documentas y las descartas porque no encajan. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado meter mucho una vampira, una vampiresa, que está documentada en Gijón, que está documentada en los archivos de la Inquisición, que se llamaba Teresa, es la vampira de Xove, que es de aquí de un barrio de Gijón, y se llamaba Teresa, pero no me encajaba en la historia y tuve que descartarlo y quedarme solo con Claro, la guasa. Al final es la documentación, realmente yo creo que prácticamente para todos los libros tienes que realizarla, ¿no? Sea mayor o por menor, supuesto. pero sí que la trilogía lleva muchas horas de lectura detrás. Sí, sí, que escribir un libro no es solamente lo que tú quieras transmitir, sino contrastar la información, e informarnos bien, ¿no? La descripción de los personajes, el esquema, eh, pues borrar, volver a escribir, leer, releer. Lleva un proceso muy largo para Corregir, dejar lo mejor posible. recorregir, Corregir, madre mía, qué parte, porque es que lo corriges 300 veces y al final es como, siempre es queda que algo, siempre siempre queda queda algo. algo. Y cuando ya está publicado, es que esto tenía que haber sido, es que esto quizá, ¿no? Porque nos Sí. gusta, bueno, pues poder dar lo máximo a las personas que van a coger ese libro y que lo van a hacer con la idea de sumergirse en un mundo nuevo y dejarse llevar por esas aventuras. ¿Qué es lo que le transmite a Begoña la escritura? Bueno, la escritura, pues al final para mí es un hobby, ¿no? Pero un hobby que me permite visitar mil mundos, mil historias, vivir cosas que no podría vivir. Yo, por ejemplo, eh, todas estas luchas que imagino en mi mente, yo las vivo en mi mente, no las vivo en mi vida real, ¿no? Pero sobre todo es una satisfacción cuando consigues encajar todas las piezas del puzzle de la historia, quedan bien engranadas, no chirrían, y es como eureka, ¿no? Es la famosa palabra, eureka, lo conseguí. Y esa es una sensación de subidón de adrenalina maravillosa, y al final cuando consigues poner el fin al borrador, ojo al borrador, que lo que dices tú hay mucho trabajo después detrás, el escribirlo es lo más sencillo, Sí, sí, pues es ese subidón de lo logré. Lo que pasa que, claro, cuando tienes ese subidón ya estás pensando
en la siguiente y casi no lo disfrutas porque estás ya maquinando la siguiente maldad que vas a hacer en los libros, ¿no? Pero también es un poco el descargo, ¿no? El relax. Cuando estás escribiendo no piensas en otras cosas, te centras en ello y al final te va desde el mundo de los problemas, de todo, absolutamente de todo. Te dedicas a escribir y te reporta muchas alegrías, aunque solo sea para leerlo tú, que si te lo lee a alguien y le gusta, pues maravilloso, ¿no? Pero al final yo creo que la escritura nos aporta muchísima paz y nos aporta muchísimas alegrías a todos los escritores, sean publicados o no. Fíjate que te voy a contar de una de las entrevistas que hice unos días con respecto al 111, de las personas con diabetes. Hubo una chica que me contó que cuando le diagnosticaron la enfermedad, ella lo que hizo fue escribir. Escribía todos los días en un diario cómo se sentía, cómo lo estaba asumiendo, cómo lo estaba aceptando. Años después, coge ese diario y no se reconoce en ese diario, porque en ese diario estaba escribiendo cosas muy dramáticas y muy angustiosas, ¿no? Y ahora no las veía así. Y es curioso que, como tú has comentado, te produce placer escribir, pero también yo creo que llega a ser hasta incluso terapéutico en muchas ocasiones para ciertas personas, el poder plasmar lo que sienten en esos momentos en un papel, cerrarlo y leerlo quizá más tarde, ¿no? Y quizás ese problema no es tan grande o no es, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es curioso. aparte yo creo que cuando escribes derramas tus emociones en el papel, ¿no? Entonces es como que te descargas de toda esa tensión, de todo ese dolor o lo que en ese momento sientas, lo descargas, lo dejas ahí. Has hablado con alguien, aunque sea un papel, has podido contar lo que tú sientes y lo que dices tú es muy terapéutico por eso, porque te has vaciado y has pues eso, tus sensaciones ya no están aquí ni aquí dando vueltas, están en el papel, has descargado y puedes avanzar, ¿no? Yo creo que sí, que no solo es el escribir novelas, yo creo que escribir es bueno para todo el mundo precisamente por Sí, eso, porque la sobre alegría todo la a cuentas mano. a todo el mundo. Sí, no es lo mismo escribir a mano que escribir en ese sentido que escribir a ordenador. Yo, mira, hace poco que falleció mi madre y realmente siempre le he dado vueltas a estar escribiendo algo en torno a, pues eso, cartas a una madre ausente, algo de eso, para todos los pensamientos que te vienen a la mente, porque no todos los momentos son buenos, poderlos descargar, pero no es lo mismo hacerlo a ordenador en la teclita que a mano, porque a mano vas a otro ritmo, vas dejando los pensamientos macerar, dejarse. Si vas escribiendo al teclado y tienes un poco de habilidad escribiendo, vas tan rápido que no tienes ese tiempo para recapacitar sobre lo que estás pensando y sobre lo que estás escribiendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, los mejores borradores muchas veces son los que están escritos pues a mano y luego ya los pules, ¿no? Si quieres en el ordenador, pero realmente yo siempre voy con una libretita y apuntando ideas que se me ocurren y luego ya las desarrollo, pero tienen que estar escritas a mano en una libretita, ¿no? Y luego ya las traslado. ¿Cuáles son los próximos proyectos literarios de Begoña Gallego? Pues proyectos literarios hay ahora mismo en mente dos. Uno que ya está comenzado pero que va a paso muy lento, porque ese sí que tengo que documentarme bastante sobre tecnicismos y demás, porque va a ser también algo de suspense, thriller, con un tema delictivo, pero ambientado en el mundo del ciclismo. Va a haber un tema de ciclismo por ahí, una carrera y tal, y por medio va a haber un delito que nada va a tener que ver con drogas, no lo vayamos a asociar porque sea ciclismo con doping ni drogas, y eso, y tengo que documentarme un poco, pero más que nada para poder tener ese tono un poco técnico en las palabras, en los términos y demás. Pero bueno, ese ya está iniciado, llevan 11 paginitas escritas, no es mucho, pero bueno, piano. Y tras ese, o durante ese, si en algún momento me paro, pues habrá otro thriller ya un poco más paranormal y con tema de paleontología.
que eso ya es un campo un poco más conocido. Madre mía, madre mía, no, esto promete, ¿eh? Esto promete. ¿Dónde pueden adquirir los que nos están escuchando estos libros? Bien, la trilogía la pueden adquirir cualquiera de los libros en Amazon. Luego los dos últimos, si no los quieres en Amazon, también están en Casa del Libro o en la editorial, en celebre.es. Y el primero, por ahora, solo se puede adquirir en papel en Amazon y dentro de poco ni eso, porque la editorial ha cerrado y lo estoy preparando para sacarlo por Amazon yo por mi cuenta también. Entonces me falta darle un poquito de corrección, maquetación y sacar una nueva portada que ya no será la carita de esta mujer tan con su pensamiento tan en el Sí, cielo, es ¿no? muy... Sí, transmite mucho. Entonces tardará un poquito, pero yo eso creo que para a lo mejor septiembre, octubre ya lo tengo publicado, porque al final es solo maquetarlo y darle una pequeña revisión de la revisión de la revisión de la revisión y ese en breve lo tendremos en Amazon también. Y Yo te vengaré, pues lo tenemos en Amazon, tanto en Kindle Unlimited, que si tienes Kindle Unlimited lo puedes descargar gratis, como en Kindle normal o en tapa blanda. Perfecto, vale, pues ya sabemos dónde podemos descargarnos y comprar estos libros. Si no, a ustedes les gusta pasar miedo, no se asustan tan fácilmente como yo, y son ustedes como Begoña, ¿eh? Porque yo me veo capaz de estar leyendo, escuchar un mínimo ruido en la oscuridad y vamos, salir corriendo. Begoña, yo soy así. Yo Siempre para se el tema pueden de leer de día. monstruos, Siempre se pueden leer de día y en una playa, no pasa nada, llegamos a una época es buena para eso. opcional, exacto, es opcional. Perfecto, me parece muy buena opción. Bueno, yo no sé si hay algo más que nos quieras contar, algo que nos quieras compartir con nosotros. Hombre, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? La verdad es que sí me gustaría volverte a agradecer la oportunidad que me das, tanto a mí como a otros escritores, y sobre todo agradecerte la labor que haces con toda esta gente que le diagnostican diabetes. Yo la verdad que tengo en mi familia a mi padre con diabetes y es un gran desconocido, incluso para mí que lo he vivido, que lo vivo de cerca. Y oye, me parece fundamental porque cuando no conoces algo y te dicen que tienes una enfermedad crónica como es esta, pues se te cae el mundo a los pies. Y el tener a alguien a tu alrededor que te cuente su experiencia y que no es tan terrible como parece y que, oye, que sí que es una enfermedad crónica, pero se puede tener una vida normalizada con ella, cuidándose un poquito, pues está muy bien, es una labor maravillosa que la verdad que me encanta. Tengo que leer tu libro, que lo tengo en casa, lo que pasa es que tengo un montón de ellos, tal, y he de decirte que a mi pareja Roberto no le gusta leer y sí que hemos instaurado pues eso de pasar tiempo y leo yo los libros para que él vaya tal, y el tuyo es uno de los que me ha pedido de que lo leamos en conjunto, o sea que ¿En sepas que serio? le ha Ay, llamado pues, mucho la ay, qué atención bien, qué después de la ilusión, presentación. Entonces, qué nada, ilusión. Bueno, pues me alegro muchísimo. Bueno, así que pues lo leeremos genial, en conjunto. me alegro muchísimo, de verdad. Me alegro mucho. Yo creo que ser capaces de poder transmitir, de poder hacer soñar a las personas, de poder evadirse de esta realidad que a veces, como tú has comentado, es más terrorífica que la que podamos crear en los libros, ¿no? Nos viene bien a todos, nos viene bien a nosotros mismos, lógicamente, pero hay que crear, ¿no? Y luego lo bonito que tiene la literatura o el arte o una escultura o una canción es que cada persona que lo percibe de una forma diferente, ¿no? Quizá, o incluso una misma persona en diferentes momentos de su vida Sí, se lee un mismo libro, escucha una misma canción o ve una obra, un cuadro, y lo va a sentir de forma diferente. Y eso es lo que realmente sí, nos mueve, ¿no? Yo creo. efectivamente. Efectivamente, es lo que nos mueve y es, como dices tú, lo bonito, ¿no? Porque al final tú escribes una historia y tú la escribes con una mentalidad o pensando en algo y lo lee otra persona e interpreta otra cosa totalmente distinta y que también encaja, ¿no? Y, Claro, poder llevar a la gente a estos mundos de fantasía o a realidades históricas que han sucedido, pero que están muy bien por descritas y te supuesto. llevan a esos momentos, pues es una maravilla, porque lo de viajar con la imaginación
está muy infravalorado y la verdad es que reporta muchas satisfacciones y yo creo que se está viendo, ¿no? Que cada vez hay más gente enganchada a la lectura, más foros, más webs, más Sí, temas sí. en torno a este mundo que antes parecía que era el de los empollones y el de Pues la no. gente que se encerraba en casa y ahora Yo puedo decir totalmente que distinto. quizá es porque en un momento determinado, ¿no? Nos lo han querido transmitir precisamente como que era algo aburrido, cuando es Sí. todo lo contrario. Es sumergirte en una aventura totalmente diferente de lo que te rodea y donde tú mismo puedes también pues, crear tu propia historia, ¿no? Y creo que tiene que romperse eso de que es aburrido, es totalmente, No, yo creo que ya vamos, se ha roto, ¿eh? Yo loco. creo que ya estamos en un Creo que punto que sí. ya se ha roto, porque no hay nada más que ver la cantidad. Mira, lo del premio literario Amazon que me preguntabas antes, no hay nada más que ver la cantidad de gente que está metida como lector, no te hablo solo como escritor, como lector, esperando que salga ese premio para ver quién se Claro, apunta, quién sale, leer esas claro. 4 meses lecturas de ese premio. O sea, ya hay mucha dinámica en cuanto a la lectura que antes no había y es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Lo vamos a celebrar y esperemos que siga siendo así. Begoña, yo darte las gracias de corazón por haber querido participar en este espacio de relatos personales. De verdad, que gracias. Sigue creando esas historias de vampiros o de lo que tú quieras, ¿eh? Me tengo que hacer con unos ejemplares para superar esos miedos y te prometo que los leeré de día, eso sí, de día, pero sí, 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 porque además yo ya te he comentado que de todos los personajes monstruosos, yo creo que es de los que más me llama la atención, quizá porque tienen una parte romántica, nostálgica, no sé, algo especial, algo especial. Bueno, pues muchísimas gracias. Sigue escribiendo, sigue creando y espero tenerte aquí pronto de nuevo cuando tengas el próximo obra publicada para que nos cuentes. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias a Pues ti un también. abrazo a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Quedaros con estos 3 libros de Begoña Gallego, que os invito a haceros con ellos. Yo te vengaré y la trilogía de Cazadores con Alma, Las almas de los inocentes y Almas perdidas. Os deseo lo mejor, cuidaros mucho y recordad que los sueños no tienen cima. Un abrazo. Un abrazo a todos.